Mi nombre es Sherman Pérez, soy el interno electivo por la rotación de neurocirugía y me encuentro rotando en la Clínica La Misericordia Internacional. Soy el expositor, el tema va a ser exploración de nervios craneales y la moderadora es la doctora Silvia Salma, neurocirujana y directora de internos de la Clínica Misericordia. Doctora, ¿va a comentar algo? Sí, buenas noches a todos. Es un placer estar hoy reunidos en un tema de suma importancia. Reiteradamente planteamos que una de las formas de diagnósticas más importantes que tiene el sistema nervioso es justamente la historia clínica y el examen físico. En el cerebro, en el sistema nervioso, todo tiene un lugar, todo tiene una topografía, y si nosotros sabemos hacer un examen físico exhaustivo, pormenorizado, pues vamos a tener el 80, el 90% del diagnóstico del paciente, o al menos una aproximación importante de dónde puede estar la lesión o cuáles pueden ser las causas. Los nervios craneales son extremadamente importantes, sobre todo porque tienen diferentes porciones en su decursar por el sistema nervioso, desde su salida real, su recorrido emergente, su inervación. Y es importante, sobre todo, que ustedes dominen los nervios que son sensitivos, los que son motores, los que tienen funciones mixtas, los que tienen funciones o los núcleos viscerales. Eso va a explicar muchas veces la sintomatología de los pacientes, estén ustedes donde estén. Sin conocimiento de la anatomía no es posible la medicina, o sea, no solo en sistema nervioso, sino en general de todo el cuerpo humano. Entonces, me parece de suma importancia, Sherman, que en este paso tuyo por Clínica Misericordia revises un tema que es muy, muy importante para todos y que esta noche sea de provecho para todos los presentes. Agradezco estar acá de moderadora, agradecer al doctor Santiago una vez más, que ha sido nuestro impulsor en estos encuentros con la Universidad de Cartagena, y desearles que este tema de hoy lo disfruten y que sea de provecho. Bueno, Sherman, bienvenido y gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, sobre el contenido de la exposición, va a estar basada en tres partes que tanto la segunda como la tercera se unifican a la hora de explorarla. Y la primera sería una pequeña introducción. Hablaremos sobre el órgano principal o donde se encuentran los nervios craneales y sobre las fibras que están compuestas los nervios craneales. Y en la segunda y tercera parte que se evalúa en conjunto, evaluaremos los nervios craneales, sus funciones, su origen aparente y su origen real, y por lo tanto, y de forma directa también lo que sería la semiología de los mismos, es decir, la evaluación de estos en el examen físico y los trastornos que podemos encontrar en los mismos. A modo de introducción es importante o es de forma necesaria hablar de lo que sería el tronco encefálico o tallo cerebral. Este corresponde a un órgano del sistema nervioso central que termina siendo la transición entre lo que sería el encéfalo y la médula espinal. Por ende, a través de este atraviesan todas, por no decir que la mayoría de fibras que van a dar carácter sensitivo y motor de lo que sería casi toda la anatomía corporal. Además de esto, por su ubicación topográfica, el tronco encefálico es un órgano muy susceptible a diferentes alteraciones y por su misma ubicación va a tener muchas zonas de contacto con diferentes partes que pueden afectarla. Entonces encontramos de que el tronco encefálico topográficamente se encuentra justo por debajo del diencéfalo, se encuentra posterior a lo que sería la rinofaringe y la faringe, y se encuentra anterior a lo que sería el cuarto ventrículo y el cerebelo. Se encuentra ubicado en la fosa posterior y en sí mismo el tronco encefálico se divide en tres partes. El mesencéfalo o cerebro medio, que sería la estructura de color verde que encontramos en la imagen, la estructura de color naranja, que sería el puente de Barolio, y lo que sería la médula oblongada o bulbo raquídeo, que sería la que sería más bien un color azul acuarela. Y de color morado tenemos lo que sería la médula espinal. Es importante entender que además de los órganos que ya comenté, como el diencéfalo, la rinofaringe, el cuarto ventrículo y el cerebelo, el tronco encefálico también tiene una relación importante con lo que sería la anatomía vascular, específicamente
lo que serían las arterias vertebrales y posteriormente la arteria basilar, debido a que estas discurren a través de todo el tronco encefálico y algunas alteraciones de estas estructuras pueden afectar el tronco encefálico y por ende los nervios craneales. ¿Por qué es relevante o vital hablar del tronco encefálico al hablar de los nervios craneales? Porque todos los orígenes, por, casi todos los orígenes, tanto reales como aparentes, de los nervios craneales se encuentran dentro del tronco encefálico. Solo hay dos excepciones, tanto de origen real como aparente, que serían el primer y segundo nervio craneal, que no tienen su origen de forma directa sobre el tronco encefálico, sino que salen o aparecen justo por encima del mismo. Sin embargo, tanto del tercero hasta el decimosegundo nervio aparecen tanto de forma real como de forma aparente del tronco, y por ende cualquier alteración del tronco puede generar de forma secundaria una alteración de los nervios craneales. Sobre las fibras, es importante entender de que los nervios craneales hacen parte del sistema nervioso periférico y por lo tanto son salidas o llegadas hacia el sistema nervioso central o ingresando al sistema nervioso central. Y debemos entender de que estas fibras van a estar clasificadas en 6 tipos, de las cuales las 3 primeras son las eferentes, o también conocidas como motoras, y la segunda mitad van a ser fibras aferentes o sensitivas y fibras sensoriales. Los nervios craneales van a estar clasificados o van a tener su función en base al tipo de fibra que tienen, y tenemos que las fibras eferentes somáticas y las eferentes viscerales van a inervar lo que serían los músculos. Las fibras somáticas van a estar asociadas a los músculos que salen de la somita. Entonces tenemos lo que serían los músculos de la lengua y los músculos del ojo. Y las fibras eferentes viscerales van a estar inervadas a lo que serían los músculos branquiales, es decir, eh, que aparecen desde las branquias en el neurodesarrollo del ser humano. Entonces tenemos que ir, por ejemplo, los músculos de la cara, los músculos de la laringe, los músculos de la faringe. Las fibras referentes viscerales van a inervar lo que serían, como su mismo nombre lo dice, lo que serían las vísceras, como el sistema nervioso cardiovascular, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, lo que sería el sistema respiratorio. Y cuando hablamos de las fibras aferentes viscerales y las aferentes somáticas, es que las aferentes viscerales nos va a permitir dar sensibilidad general, sobre todo de las vísceras. En cambio, las fibras aferentes somáticas nos va a dar sensibilidad específica, como sería el tacto o la sensibilidad de la cara. Y las fibras sensoriales especiales son las que están asociadas a los eh, eh, a los a los sentidos especiales, como podría ser el olfato y el gusto y la visión. Propiamente los nervios craneales vemos que tienen un nombre propio, como podemos ver, y también tienen una numeración en números romanos, y se clasifican o se nombran de acuerdo a su origen de cefálica caudal. Entonces tenemos que el nervio más cefálico, más superior, sería el nervio olfatorio, que es el que vemos con el número 1 romano, pintado de amarillo, perdón. Tenemos que los más caudales o los más inferiores son el accesorio, que se encuentra en azul, y el que también tiene un color relativamente amarillo, que sería el hipogloso. Sobre el nervio olfatorio, es de vital importancia hablar de su función, origen real y origen aparente. Aló, ¿pueden ver las diapositivas? No, se perdió. No, no sale. Denme un segundo, no sé qué pasó. El nervio, perdón, el nervio olfatorio se encuentra clasificado dentro de las fibras somatosensoriales, y este va a dar lo que sería el sentido del olfato. Tenemos que su núcleo real se encuentra en el núcleo olfatorio anterior, ubicado justo por encima del mesencéfalo, cerca de lo que sería el diencéfalo, y su origen aparente se encuentra en el bulbo olfatorio, que estaría justo por encima de la rinofaringe.
Este nervio da unas ramas que serían los nervios olfatorios que atraviesan la lámina cribosa y son los que van a percibir los olores que nosotros olemos en nuestra cotidianidad. Vemos que la evaluación de este nervio eh, consiste en, primero que nada, pedirle al paciente que se sacuda la nariz, debido a que debe tener una vía aérea libre, debido a que cualquier alteración de la vía aérea debido a mocos o cualquier tipo de sustancia puede alterar la evaluación de este nervio. Y posteriormente de que el paciente se sacuda la nariz, debemos pedirle que cierre los ojos para que no identifique la sustancia y vamos a colocar una sustancia conocida, sea chocolate, vainilla o incluso podemos usar café, y el paciente debe percibir este olor e identificarlo. Vemos que dentro de las alteraciones, eso se hace ocluyendo una fosa nasal. Posteriormente se tapa, se ocluye la otra fosa nasal y se realiza la prueba en la fosa nasal que no se encuentra ocluida. Dentro de las alteraciones de los nervios craneales encontramos la anosmia, que es la pérdida total del sentido del olfato, la hiposmia, que es la reducción en la percepción de los olores, la parosmia, que es una percepción alterada de los olores, y cacosmia, que es la percepción de olores fétidos o de olores molestos o agrios. Es importante entender de que debido a al transcurso o dirección que lleva este nervio, estas alteraciones no necesariamente tienen que ser centrales, sino que pueden estar asociadas a alteraciones en la rinofaringe o en el tracto del nervio propiamente dicho. Sobre el nervio óptico, también se clasifica como un nervio con función somatosensorial y este nos va a dar lo que sería el sentido de la visión. Este nervio es de vital importancia debido a que es vital para el funcionamiento adecuado de cualquier persona y hace parte de nuestra cotidianidad y de nuestra capacidad laboral y funcional dentro de la, dentro de la sociedad. Tenemos que su origen real se encuentra en las células ganglionares de la retina, que aquí están marcadas, y también tenemos que su origen aparente o de donde aparece, por decirlo así, para la redundancia, el nervio, es el ángulo anteroexterno del quiasma óptico. Vemos de que este nervio óptico tiene un trayecto muy peculiar y voy a explicarlo muy brevemente debido a que las alteraciones de este nervio van a estar asociadas, entre otras cosas, a este trayecto. Vemos de que cada ojo tiene dos cintillas, tiene una cintilla nasal, que en este caso son las que se encuentran más internas, por decirlo así, y tiene una cintilla temporal. Vemos que sobre el quiasma óptico, las cintillas nasales se decusan a través del quiasma y transcurren en lo que sería la cintilla óptica, se convierten en lo que sería la cintilla óptica. Sin embargo, las fibras que son temporales no se decusan en el quiasma óptico, sino que transcurren de forma ipsilateral por el mismo lado donde aparecen, y después esta cintilla óptica con la, con la cintilla temporal del mismo lado, sumado a la cintilla nasal del lado contralateral, van a llegar al cuerpo geniculado lateral y van a dar unas fibras que son conocidas como radiaciones ópticas, que van a tener unas radiaciones ópticas superiores y unas inferiores. Y después estas radiaciones ópticas van a llegar a la corteza visual primaria que se encuentra en lo que sería el lóbulo occipital. ¿Por qué es importante reconocer este trayecto? Debido a que en las alteraciones del campo visual van a estar relacionadas muy específicamente con alteraciones en alguno de estas partes del trayecto del nervio óptico. Sobre la evaluación del nervio óptico, debemos entender de que por la importancia de este, se debe dar una evaluación completa del mismo y fundamental para todos los pacientes es realizar un fondo de ojo, debido a que este nos permite ver de forma directa o de forma objetiva cómo se encuentra estructuralmente el ojo, o es decir, en este caso, lo que sería el nervio óptico o la retina. En el fondo de ojo podemos evaluar propiamente la retina y los vasos que se encuentran alrededor de esto. Como vemos en la imagen, la primera imagen del fondo de ojo real sería cómo se debe ver un fondo de ojo. En la segunda imagen vemos cómo se ve el papiledema, cómo se ve eh, ese color amarillento justo por debajo de la arteria y la vena. Y también vemos en las atrofias del nervio óptico
cómo se ve mucho más brillante la luz y se ve muy reducida en lo que serían las arterias retinianas. También en este fondo de ojo podemos ver algunos signos importantes, como por ejemplo pacientes que tengan alteración de la presión intracraniana y producen microaneurismas, o pacientes que presentan también lo que serían, por ejemplo, microhemorragias. Segundo punto importante a la hora de hablar del nervio óptico sería la agudeza visual. Este generalmente se ve de forma interdisciplinaria con algunas otras especialidades o ramas de del cuidado en la salud, como puede ser la oftalmología o incluso la optometría. La agudeza visual generalmente o de forma principal se da con lo que serían las cartas de Snellen, que es la que tenemos ahí en el ejemplo. Sin embargo, estas cartas eh, requieren unos ítems muy específicos, como estar a 6 metros de distancia, tener unas herramientas específicas, y por ende algunas veces no podemos realizarlas de forma adecuada y podemos ayudarnos con otras cartas, como por ejemplo pueden ser las cartas de Jagger, que son unas cartas que se pueden realizar a 30 centímetros del paciente y van a estar adaptadas a estas características. También es importante entender de que nosotros como trabajadores de la salud debemos adecuarnos a las necesidades de nuestros pacientes o de las personas que estamos evaluando. Y por ende, en pacientes pediátricos o en pacientes que no tengan unos estudios académicos, debemos buscar herramientas para poder ayudarlos a que puedan realizar estos exámenes de forma adecuada. Podemos usar algunas figuras, podemos usar elementos conocidos para el paciente. Sobre la visión de los colores, las cartas de Snellen tienen la peculiaridad que sobre las líneas, ahí podemos ver una línea verde y una línea roja. Estas nos van a permitir revisar lo que sería la visión de los colores o la capacidad de los colores. Sin embargo, cuando se sospecha o cuando queremos hacer una evaluación de los colores más completa, podemos ayudarnos de lo que serían las tablas de Ishihara, que son las que tenemos acá. Estas nos van a permitir identificar alteraciones en la capacidad del paciente de identificar los colores adecuadamente, y es muy útil sobre todo para diagnosticar enfermedades como el daltonismo. El campo visual, aquí coloco una imagen de un campo visual por confrontación, que es el que nosotros podemos hacer generalmente en el examen físico o el examen clínico a los pacientes. Sin embargo, hay otras pruebas complementarias como la campimetría electrónica, que son más específicas a la hora de evaluar este elemento. Sin embargo, como la idea es mostrar cómo se debe evaluar de forma clínica o de forma común a los pacientes, vamos a identificar cómo sería la campimetría o el campo visual por confrontación. Este consiste en que el examinador se coloque al mismo nivel al mismo nivel del paciente y solicitarle al paciente que esté mirando la punta de la nariz del examinador. Después de esto, le solicitamos que se tape un ojo y, manteniendo la visión sobre la punta de la nariz del examinador, el examinador con sus manos va a colocarle figuras o números que el paciente debe identificar sin mover los ojos del punto nasal del examinador. Como podemos ver en la imagen B y C, el examinador está colocando diferentes números que el paciente debe identificar tanto en el campo superior como en el campo inferior, y tanto en el lado nasal como en el lado temporal. Esto se debe realizar en los dos ojos. Primero se realiza uno y después se realiza otro. Y cuando vemos que el paciente tenga una alteración en uno de los campos visuales, debemos clasificarla según las características, porque esto nos va a identificar dónde podemos encontrar o dónde va a estar asociada la lesión del paciente. Dentro de los trastornos, y aquí está la imagen por la que expliqué el tracto del nervio óptico, vemos de que hay tres tipos de trastornos en el campo visual. El primero sería la amaurosis, que es la pérdida total de la visión. Entonces, por ejemplo, tenemos cuando hay afectación en el nervio óptico propiamente dicho de un paciente, como sería en el lado A, el paciente va a perder la visión total de ese ojo izquierdo. Entonces ahí está la línea, y en el lado B, en la parte inferior, podemos ver cómo se vería. También y después tenemos lo que serían las hemianopsias.
Hemi corresponde a que es de medio lado, o sea, es la mitad de un campo, y la amnopsia es la pérdida de la visión. Entonces, la hemianopsia es la pérdida en la mitad de un campo visual, y vemos que está clasificada entre heterónima o homónima, u homónima. La heterónima son aquellas de que los campos que se encuentran afectados son contrarios, y la homónima es cuando se encuentra afectado del mismo lado. Por ejemplo, se encuentra afectado la cintilla óptica. Entonces, por ejemplo, cuando hay alteración en el quiasma óptico debido a alteraciones o efectos de masa sobre la silla turca o alguna alteración sobre el quiasma propiamente dicho, lo que nos va a producir es una hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque las fibras que se decusan sobre el quiasma son las fibras nasales que llegan al ojo, y por lo tanto cuando van a recibir la luz la reciben de forma contralateral. Y por ende este paciente va a tener una pérdida en los campos temporales. Entonces, por ejemplo, tenemos de que en este paciente perdería el campo, este es la clásica visión monocular, porque el paciente va a ver en solo la parte nasal o la parte central de la visión, pero va a perder la capacidad de ver hacia los campos laterales. En el caso del C, que es la que se encuentra sobre el tracto óptico, estos pacientes lo que van a perder es la visión sobre el campo visual temporal derecho y la visión sobre el campo visual lateral izquierdo, nasal izquierdo. Por ende, esta también es conocida como hemianopsia homónima. Y la cuadranopsia es cuando hay alteraciones en las fibras que salen del cuerpo geniculado hacia la corteza occipital, y dependiendo si son superiores o inferiores pueden producir cuadranopsias tanto superiores como inferiores. En las cuadranopsias corresponde a un cuarto de la pérdida del campo visual, y cuando hay alteraciones en lo que sería el campo visual primario, es decir, en el lóbulo occipital, debido a, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular o algunos otros elementos, esto va a producir también una hemianopsia. Eh, el, el tercer, cuarto y sexto nervio se evalúan en conjunto, debido a que estos cumplen funciones similares que serían la inervación de los músculos del ojo. El tercer paro oculomotor común tiene una fibra eferente somática, que esto lo que va a inervar son los músculos extrínsecos del ojo, es decir, va a inervar el recto superior, el elevador del párpado, el recto inferior y el recto interno y el oblicuo inferior. Y además de eso tiene unas fibras eferentes viscerales que va a inervar los músculos intraoculares, como sería el músculo constrictor de la pupila, que tiene una función parasimpática. El origen aparente del tercer par corresponde a la fosa interpeduncular del mesencéfalo, y el origen real de este nervio se encuentra en el núcleo del oculomotor, además asociado al núcleo de Edinger-Westphal, que es el que va a estar asociado al aspecto parasimpático, y estos se encuentran en lo que sería el mesencéfalo. El cuarto par o nervio troclear, también conocido como patético, va a inervar, es un músculo, es un nervio con una inervación eferente somática, y lo que va a inervar es el músculo oblicuo superior, es decir, va a elevar, va a realizar la elevación del ojo hacia arriba y hacia adentro. Y el origen aparente de este nervio es el colículo inferior del mesencéfalo, y su origen real se encuentra en el núcleo patético. Como curiosidad, el nervio troclear es el único nervio que aparece posterior, en la cara posterior del tronco encefálico. Y por último, en estos nervios tenemos lo que sería el sexto paro oculomotor externo, y este también corresponde a una fibra eferente somática y va a inervar lo que sería el músculo recto lateral. Este nervio también es conocido como nervio abducens, y entonces lo que va obviamente a hacer es una abducción del ojo, es decir, va a sacar el ojo hacia afuera. El origen aparente de este nervio es el colículo facial del puente de Barolio, y su origen real se encuentra sobre el núcleo oculomotor externo. En cuanto a la evaluación de estos nervios, va a estar dado en movimientos oculares de persecución, y por ende se le va a pedir al paciente que no mueve la cabeza. Podemos ayudarnos sosteniéndole la frente o la mandíbula de forma suave, y pedirle de que
con un lapicero o con nuestro propio dedo, de que haga movimientos de seguimiento o de persecución sobre lo que le estamos moviendo. Debe ser de derecha a izquierda y de inferior a superior. Además de esto, dentro de la evaluación de estos nervios, de estos tres nervios, están lo que sería el reflejo pupilar y el reflejo oculovestibular. Dentro de la valoración pupilar es importante ver de cómo se clasifica. Vemos según el tamaño de la pupila, tenemos que son las pupilas mióticas, que generalmente son las que se clasifican entre 1 y 3, y las pupilas mediáticas son las que se clasifican entre 7 y 9 milímetros. Esto es importante identificarlo porque esto es una de las evaluaciones primarias que vamos a encontrar en los pacientes, sobre todo en escalas como el Glasgow. Y el reflejo pupilar nos va a permitir, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es isocorias, que cuando encontramos pupilas de igual tamaño, cuando encontramos las pupilas mióticas, son cuando se encuentran en una contracción excesiva, y es cuando hay intoxicación por insecticidas o por drogas. Las pupilas midiáticas, que son las que están en una dilatación excesiva de la pupila, estos van a estar asociados a procesos como la hipoxia o la intoxicación por alcohol metílico, y la anisocoria, que nos va a estar relacionada con un tamaño pupilar desigual entre ellas, y se encuentra muy relacionado con daño cerebral, secundario al trauma craneoencefálico o enfermedad cerebrovascular. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza la evaluación del reflejo pupilar. Lo que vamos a hacer es acercar un haz de luz desde la cara externa hacia el ojo, y lo que va a realizar es una miosis, una contracción pupilar. Eso sería el reflejo directo. Se debe realizar sobre los dos ojos. Voy a repetir mientras voy explicando. Se deben realizar sobre los dos ojos. Y también está el reflejo consensual, que es que cuando se coloca el haz de luz sobre el ojo, sobre un ojo, el ojo contralateral, también va a ser una miosis consensual. En este video se puede ver muy brevemente cómo sucede. Dentro de las alteraciones de lo que serían el tercer, cuarto y sexto nervio craneal, encontramos de que en la evaluación de la campimetría por confrontación, vemos que cómo sería el normal. Cuando hay una afectación del tercer par, vemos que hay una caída del párpado o una ptosis palpebral, y vamos a encontrar que el paciente va a tener el ojo mirando hacia abajo y hacia afuera. Cuando tenemos una afectación o una apariencia del cuarto par, lo que vamos a encontrar es el ojo mirando hacia arriba y hacia afuera. Y cuando tenemos una parálisis o una afectación del sexto par, lo que vamos a encontrar es que el paciente va a tener el ojo mirando hacia adentro, o sea, hacia la cara nasal de la visión. Y además de esto, dentro de la biografía que encontré, eh, encontré como un pequeño algoritmo sobre cómo enfocar el paciente según la pupila, si es midriática o sea miótica, y sobre la relación que tenga esta con la reacción a la luz. Entonces vemos que cuando hay unas pupilas midriáticas que no reaccionan a la luz, van a estar asociadas, por ejemplo, cuando no hay sentido de la acomodación, pues puede estar asociada a afectación del tercer par. O tenemos, por ejemplo, cuando no hay acomodación y no hay tosis palpebral, puede ser asociado a fármacos midriáticos. Y cuando obtenemos pupilas mióticas que reaccionan a la luz, y pueden estar, por ejemplo, asociados a tosis del palpebral, noftalmia y anidrosis, pueden ser síndromes como el síndrome de Horner. O, por ejemplo, cuando estas pupilas mióticas no reaccionan a la luz y tienen una acomodación normal, pueden estar asociados a síndromes muy específicos como una pupila de Ergil-Roberts. El quinto paro, nervio trigémino, es un nervio muy importante con una función mixta. Este nervio cumple una función aferente somática, realizando una inervación de la cara, de toda la cara, y además de eso tiene una fibra eferente somática que va a estar asociada a lo que serían los músculos de la masticación. La rama aferente somática del nervio trigémino tiene tres ramas, que sería una rama oftálmica que va a inervar el tercio superior de la cara, tiene una rama maxilar o V2 que va a inervar el tercio medio de la cara, y una tercera rama o rama inferior que sería la rama mandibular o V3, y esta va a inervar lo que sería el tercio inferior
y la dentadura inferior de la cara. Sobre la función eferente, en estos pacientes lo que vamos a encontrar es una inervación de lo que serían los músculos de la masticación, como por ejemplo sería el músculo macetero, el músculo pterygoideo interno y también lo que sería el músculo temporal profundo. Sobre el origen real de este nervio, vemos que se encuentra en el núcleo sensitivo principal, en el núcleo espinal y en el núcleo mesencefálico y motor, que se encuentran en lo que sería el puente de Barollo, y el origen aparente de este nervio se encuentra sobre la cara lateral del puente de Barollo. Debido al origen de este nervio y las estructuras que discurren a través de este mismo puente, vemos de que la alteración principal de este nervio, que va a ser eh, la neuralgia del trigemino, va a estar asociada a una afectación sobre las arterias que pasan junto con el nervio trigémino. Sobre la evaluación de este nervio, vemos de que debemos hablar tanto la rama sensitiva como la rama motora. Dentro de la rama sensitiva, lo que debemos buscar es un elemento, por ejemplo, una torunda de algodón o con nuestras mismas manos, suavemente probar la sensibilidad del paciente en cada una de las ramas, primero la rama oftálmica, después la rama maxilar y después la rama mandibular, y el paciente debe percibir de los dos lados la misma sensibilidad, y en el caso de que no sea así, el paciente nos referirá que siente más de un lado que de otro o que tiene totalmente borrada la sensibilidad en uno de sus partes. Sobre la rama motora, lo que vamos es a pedirle al paciente que abra y cierre la boca. También podemos ayudarnos colocando nuestras manos sobre la ubicación del músculo macetero para ver la tonicidad a la hora de hacer los movimientos de masticación. Este nervio también se encuentra asociado a las ramas para el reflejo corneal, un reflejo importante a la hora de hablar de los reflejos de tallo. Y este reflejo consiste en una torunda de algodón, tocar el globo ocular, o sea, del paciente, y cuando tiene reflejo corneal presente, lo que va a hacer es cerrar de forma inmediata eh, el párpado, y cuando tenemos un reflejo corneal abolido o ausente, lo que vamos a ver es que el paciente, aún colocándole la torunda de algodón sobre el globo ocular, no va a realizar ningún tipo de movimiento reflejo. El trastorno principal del nervio trigémino, debido a su rama sensitiva, va a ser la alteración dolorosa conocida como neuralgia del trigémino. Y vemos que generalmente, como vemos en la imagen de la izquierda, se encuentra relacionada con unas arterias que comprimen el nervio trigémino y algunas de sus ramas. Dentro de las ramas que discurren por el puente de Barollo encontramos la arteria basilar o algunas ramas que van hacia lo que sería el cerebelo, como puede ser la AICA o también la arteria cerebelosa superior. Los criterios de diagnóstico para la alteración principal de este nervio es la localización, que serían los dermatomas trigeminales. El más común sería B3 o la rama mandibular. Vemos de que la radiación sería el área trigeminal y otros dermatomas. Vemos de que las características es un dolor, se siente como una descarga, que es agudo, que es muy, dentro de la intensidad lo refieren como de moderado a muy, muy fuerte. O sea, muchos pacientes lo describen como el peor dolor que han sentido. La duración es que generalmente son episodios de varios minutos y tiende a tener episodios en los que se aumenta de forma paroxística. Y el factor desencadenante común de estos pacientes es la depresión leve. Entonces el paciente, cuando se va a evaluar, grita de dolor o que refiere que le duele mucho, es algo muy característico de esta alteración. El nervio facial es un nervio también con función mixta. Su función principal corresponde a lo que sería la rama aferente branquial o visceral, la rama aferente branquial somática, y esta lo que va a hacer es esta inervación de los músculos de la expresión facial. Entonces vemos que estos pacientes inervan lo que serían los músculos como el músculo frontal, el músculo orbicular del ojo, el músculo risorio, el músculo bucinador. Entonces se va a encargar de lo que serían las expresiones faciales. La segunda función de este nervio serían las ramas aferentes viscerales, realizando el sentido del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua.
Además de esto, tiene una tercera función, que sería una rama eferente visceral, que es la que va a inervar algunas glándulas, como serían las glándulas submandibulares y sublinguales. Vemos que su origen real se encuentra en el núcleo motor principal, en el núcleo motor parasimpático y núcleo sensitivo, que se encuentran sobre el puente de Barolio. Y tenemos de que el origen aparente de este nervio se encuentra sobre el surco bulbo-protuberancial, también ubicado sobre el puente. Sobre evaluación, evidentemente, como les comentaba, primero se evalúa la rama eh, motora, que es la principal de este nervio. Entonces vamos a pedirle al paciente que realice expresiones como sonreír, como hacer una cara molesta, como sorprenderse. Lo importante es que el paciente realice sobre todo las expresiones faciales que permitan ver los surcos frontales, que son los que vemos en esta imagen, por ejemplo, en la cuarta, y el surco nasogeniano, que podemos verlo sobre todo también en la cara número 2 y en la cara número 4. Sobre la evaluación de estos pacientes es importante entender de que el nervio facial va a inervar la hemicara. Sin embargo, el nervio facial va a tener aferencias tanto de la corteza motora ipsilateral como contralateral. Y la corteza motora ipsilateral a la cara generalmente o inerva la hemicara inferior. Por ende, esto va a permitirnos ver cuando son alteraciones o alteraciones en el nervio de forma periférica, es decir, sobre el nervio propiamente dicho o sobre la corteza. La parálisis facial y central se diferencia por lo que le comentaba. La parálisis central generalmente es en hemicara inferior. El paciente presenta o mantiene los surcos frontales. En cambio, en la parálisis facial periférica, el paciente tiene pérdida de lo que serían los surcos faciales frontales y también los surcos faciales en hemicara inferior, como sería el nasogeniano. La causa más común de la parálisis facial central son los accidentes cerebrovasculares. Entonces, es el clásico paciente que viene con una caída de la sonrisa asociada a disartria, también con una alteración motora o sensitiva a nivel de tronco o a nivel de economía corporal. En cambio, el paciente con parálisis facial periférica, generalmente la causa más común es una parálisis de Bell, que lo único que va a presentar el paciente es una parálisis de la hemicara afectada, o sea, hemicara derecha o hemicara izquierda. Además de esto, está asociado a otras alteraciones como la hiperacusia, la hipogeusia y la xeroftalmia. El octavo nervio corresponde al nervio vestíbulo-coclear. Este se encuentra relacionado con sensorial sensitivo, y este nos va a permitir tener lo que sería el sentido de la audición en su rama vestibular y el sentido del equilibrio en su rama coclear. El origen real se encuentra en los núcleos cocleares y núcleos vestibulares que se encuentran sobre el puente de Barolio, y el origen aparente se encuentra en el surco bulbo-protuberancial, también sobre el mismo puente. Vemos que la evaluación de estos nervios va a tener dos vías, que va a ser la rama de la audición, que sería la rama vestibular, y esto lo podemos acompañar de lo que sería la evaluación de Rine y la evaluación de Weber. La evaluación de Rine nos va a permitir ver cuando tenemos una hipoacusia de transmisión versus una hipoacusia neurosensorial. En cambio, la prueba de Weber nos va a permitir evaluar cuando el paciente lateraliza también la hipoacusia de transmisión y la neurosensorial, pero este nos va a permitir ver sobre la lateralización del paciente sobre el oído afectado o sobre el no afectado. Entonces, la prueba de Rine, lo que vamos a colocarle es un diapasón al paciente sobre la apófisis mastoides, y después de que el paciente deja de percibir, se coloca sobre el canal auditivo externo. Cuando tenemos una vía ósea mayor que la vía aérea, tenemos una hipoacusia de transmisión, y cuando tenemos una vía aérea mayor a una vía ósea, tenemos una hipoacusia neurosensorial. En cambio, la prueba de Weber también se usa con el diapasón, y lo que vamos a hacer es colocar el diapasón sobre el ápex craneano, y el paciente sano no va a lateralizar el sonido. En cambio, el paciente que tenga una hipoacusia de transmisión
va a sentir va a sentir más sonido sobre el lado que está abolida la audición. En cambio, en el paciente que tenga una hipoacusia neurosensorial, va a lateralizarlo, va a escuchar más sobre el lado que se encuentra sano. La rama coclear, que es la rama que se encuentra asociada al equilibrio, lo vamos a evaluar a través de diferentes pruebas, como sería la marcha. Aquí tenemos unos tipos de marcha, una marcha hemipléjica, una marcha parkinsoniana, una marcha cerebelosa o atáxica, eh, una marcha con una ataxia sensorial. Entonces, dependiendo del tipo de marcha, debemos clasificarla y vamos a enfocarla dentro de deficiencias de la parte del equilibrio o deficiencias, por ejemplo, de síndromes cerebelosos o de algunas otras enfermedades como la del parkinsonismo o la hemiplegia. También tenemos que este nervio nos va a permitir ver lo que sería el reflejo oculocefálico y este se conoce también conocido como reflejo de ojos de muñeca. Lo que vamos a hacer es movilizar de forma rápida eh, la cabeza del paciente y los pacientes que tengan el reflejo positivo, el reflejo negativo, los ojos se van a movilizar a la misma velocidad que la cara. En cambio, los pacientes que tengan el reflejo positivo, lo que vamos a encontrar es que los ojos hacen una zancada y se mueven posterior a lo que sería el movimiento ocular, no se mueven de forma directa. Los pacientes que tienen este reflejo negativo lo conocemos como pacientes con ojos de muñeca porque se movilizan al igual que la cabeza. El noveno par o nervio glosofaringio es un nervio con una función mixta. Su función, una de sus funciones principales es la eferencia visceral, con una rama simpática inervando lo que sería la glándula parótida y el ganglio de Arnold. Tenemos que tiene una aferencia visceral o sensorial inervando el tercio posterior de la lengua y lo que sería el paladar blanco y el istmo de las fauces. Y tenemos que tiene una eferencia somática o branquial que sería inervando el músculo estilofaringio. Dentro de su origen real tenemos lo que sería el núcleo motor, el tracto solitario y el núcleo salival inferior, y su origen aparente se encuentra sobre la cara anterolateral del bulbo raquídeo. El décimo par sí, el décimo nervio, conocido como nervio vago, es el nervio con más funciones dentro de lo que serían los nervios craneales. Vemos que tiene una función una eferente somática, eferente branquial, inervando los músculos de la faringe y la laringe. Como sería, también vemos que tiene una función concomitante en la participación de la inervación del músculo esternocleidomastoideo y el trapecio, que eso lo vamos a ver más adelante. También tiene una eferencia visceral, dando un control autónomo sobre las vísceras toracolumbares, como sería el aparato cardiovascular a través de la aorta y el seno y el nodo sinusal. Vemos que tiene una inervación, un control autónomo sobre el aparato respiratorio y tiene una función muy importante sobre lo que sería el aparato digestivo. También tiene una función aferente somática, inervando lo que sería el meato auditivo externo, y una función aferente visceral inervando las sensaciones de las vísceras toracoabdominales. Es decir, no solo tiene la función del control autónomo sobre estas vísceras, sino que también tiene la función sensitiva. Vemos que su origen real se encuentra sobre el núcleo motor, el tracto solitario y el núcleo dorsal del vago, y vemos que su origen aparente se encuentra sobre el surco retroolivar ubicado en el bulbo raquídeo. Y tenemos el decimosegundo par o nervio hipogloso. Este es un nervio con una función meramente motora, que tiene una función eferente somática, y este va a inervar lo que serían los músculos intrínsecos de la lengua y los músculos delioides, como sería el músculo vertical de la lengua, el músculo transverso de la lengua, el músculo hiogloso y el tiroideo. Su origen real se encuentra sobre el núcleo del hipogloso y su origen aparente se encuentra sobre el surco preolivar, este ubicado en el bulbo raquídeo. Estos nervios se evalúan en conjunto debido a que inervan estructuras similares de lo que sería la laringe y nasofaringe, y la evaluación de estos va a ser más que todo solicitar al paciente que abra la boca, que saque la lengua, que mueva la misma, que revisarle lo que sería la úvula y también pedirle que hable. Un tono de voz bajo puede estar asociado a alteraciones de estos pares craneales, y también podemos usar pruebas complementarias como por ejemplo el test de deglución. Un paciente
que tenga alteraciones en estos nervios va a tener una deglución abolida o afectada. En cambio, un paciente que tenga una función conservada de estos nervios va a permitir tener una función deglutoria adecuada. Entonces, podemos evaluar al paciente dándole un vaso de agua y pedirle que tome agua lentamente y evaluarlo. Y por último, tenemos el nervio espinal, que si bien debería ser el penúltimo en ser revisado, este, como tiene una función separada de los anteriores, quise evaluarlo separado o quise revisarlo separado. Este nervio tiene una función meramente motora, es un núcleo, se clasifica como un núcleo, un nervio eferente somático y va a inervar dos músculos que son conocidos como el esternocleidomastoideo, que nos va a permitir la movilidad del cuello hacia los lados, y el trapecio, que nos va a permitir también la función de elevar los hombros. Este nervio tiene fibras que comparte junto con las raíces nerviosas de C1 a C5, y además de eso tiene funciones que comparte con lo que sería el nervio vago o neumogástrico. Su origen real se encuentra sobre la porción craneal o núcleo ambiguo, y también tiene una función, una porción en el núcleo espinal, los dos ubicados sobre el bulbo. Y su origen aparente se encuentra también sobre el bulbo, el surco retroolivar, también ubicado en el bulbo raquídeo. Y la evaluación de este nervio va a estar, como es un nervio meramente motor, en la movilidad de los músculos que inerva, y sería la elevación de los hombros y la movilidad del cuello hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. Bueno, esta es la revisión que yo realicé. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, estoy abierto a cualquier opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sherman. Nos hubiera gustado que te hubieras conectado a la cámara, pero bueno, será para la próxima vez. En las presentaciones siempre es bueno que el docente, que el maestro que está presentando, que el expositor esté con la cámara puesta para que la charla sea más amena. Este es un tema largo, evidentemente, y en ocasiones es bueno dividirlo. Yo sé que no era el momento, pero dividirlo en dos y hablar un poquito más de clínica, pero muy buena revisión de la anatomía, muy importante. Y bueno, nada, te felicito y esperemos que continúen estas revisiones a través del apoyo de Santiago. Santiago, no sé si quieres comentar algo, por favor. Hola, buenas noches a todos. Bueno, lo primero es felicitar a Sherman porque se ciñó al tiempo que estamos manejando en el servicio de 45 minutos, y como dice la doctora Salva, no es fácil explicar eh, todos los pares craneanos en ese tiempo, y que abarcó algo que pues no se tenía pensado, que es los trastornos. Entonces, aún mayor mérito por eso. Lo otro es felicitarlo también porque inauguró el año 2024 en la parte académica del servicio, y eso no es fácil porque no tenía un referente al menos en este año, y le tocaba un poquito más difícil. En este mes fue un interno muy juicioso, lo felicito por eso, muy dedicado, y pues ojalá siga así de juicioso. Para los demás, solamente como para añadir a todo lo que ya dijo Sherman, es tratar de usar todo esto que nos dijeron en 45 minutos en la exploración y análisis de los pacientes. Si yo veo pacientes con alteraciones, una parálisis facial y aparte una hipoacusia, pues muy probablemente en el ángulo pontocerebroso vaya a haber algo de ese mismo lado. Si yo veo una parálisis para los movimientos en un solo ojo y dolor, pues muy probablemente estamos en un seno cavernoso, un tolosajón. Entonces, es tratar de, si yo no me sé esos nombres raros, si yo no me sé eh, las triadas o algunas duplas, o de dónde está ubicado el aneurisma, pues no importa, pero es tener una alarma en el cerebro que dice, oiga, pero es que estos dos nervios van en el ángulo pontocerebroso, están ese es el origen aparente, probablemente ahí esté la lesión. Y cuando estemos mirando las neuroimágenes, que principalmente en el servicio de urgencias es la tomografía simple de cráneo, pues nos enfoquemos en esas zonas para que no se nos vaya a pasar nada urgente y no les demos salida a pacientes con lesiones que puedan ser graves. De resto, yo creo que muy bien para el objetivo de la charla del día de hoy. Entonces, pues nada, reitero mi felicitación. Así es, yo creo que esto debe servir de estímulo a que
quizás Sherman o otro que siga detrás, revise entonces la clínica, que yo creo que es importante también, vinculando esto que dio de anatomía y entonces presentemos eso mismo, las triadas, los cuadros clínicos, los grandes síndromes que implican nervios craneales, porque es la forma práctica de verlo en pacientes, ¿no? Pero sí, muy buena presentación, Sherman. Resumiste rapidísimo. Recuerdo, me tocó revisar ese tema alguna vez y me llevé hora y media, así que yo hablo un poquito más que tú. Así que te felicito, lo lograste resumir y eso es una habilidad tremenda. Bueno, muchísimas gracias a todos, a mis dos coordinadores, la doctora Silvia, el doctor Santiago, y a todas las personas que estuvieron conectadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas Gracias gracias a a todos. todos.